tengan. Hoy vamos a retomar un tema que vimos hace casi 2 meses. Se llamó el Día del Señor en línea. En ese estudio vimos que bíblicamente un creyente no debe sustituir su asistencia presencial en el Día del Señor por asistencia digital a largo plazo. Hay quienes creen que es perfectamente válido que un creyente guarde el Día del Señor en línea, olvidándose de la asistencia presencial. También hay quienes creen que transicionar o evolucionar la iglesia, se debe transicionar o evolucionar la iglesia a un modelo digital, porque es la única manera de atraer a las nuevas generaciones y permanecer vigentes. Pero vimos que esos argumentos no resisten el escrutinio de la palabra de Dios. Si se perdieron ese estudio, se los recomiendo, vale la pena que lo escuchen porque en alguna medida es una introducción al tema que estamos viendo hoy y estoy dando por hecho algunos temas, no los voy a volver a tocar porque ya los tocamos en ese estudio. Ahora, el día de hoy vamos a ver que a los ojos de Dios es más agradable la adoración presencial, pública y congregacional que la adoración privada en sus casas de los creyentes. Ahora, no se espanten, algunos a lo mejor ya vieron ese título y se espantaron. Bueno, el título está así a propósito. Espero que tengan interés, espero que cualquier creyente verdadero tenga interés por el título y por el tema que vamos a tocar. No se espanten, lo vamos a tratar de explicar con la ayuda de Dios. Nos vamos a basar en un pasaje inicial del Salmo 87 y vamos a ver una lista de argumentos y ejemplos que nos muestran cómo Dios se agrada más en adoración pública, presencial y congregacional que en adoración privada. Entonces los invito a leer nuestro pasaje inicial en el Salmo 87 antes de orar y pedir la ayuda de Dios que tanto necesitamos como cada semana la pedimos. Leemos en el Salmo 87, versículo 2. Jehová ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti como cada semana, Señor, como mendigos, sin nada que darte, nada que ofrecerte, profundamente necesitados, deseando darte gloria, Señor, deseando el alimento espiritual, deseando ser edificados. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en esta hora, que quites las distracciones que nos asedian tan fácilmente, que no permites que nadie entre a distraernos, que sostengas la conexión de internet, solo tú puedes hacerlo, Señor, no tenemos ningún control, nada que podamos hacer para mantener esta transmisión arriba. Y te pedimos tu ayuda, Señor, para que apliques tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a evaluar la manera en la que vemos nuestra adoración pública, presencial, cuando nos congregamos en la iglesia, a verla de manera correcta, a la luz de tu palabra, a darle el peso que debe tener en nuestras vidas. Ayúdanos a aprender a prepararnos, Señor, y a desear esta gloria que tú manifiestas en la adoración presencial cuando asistimos a tu templo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, lo primero que quiero dejar claro para lanzarnos a este tema es que lo que estamos comparando el día de hoy es adoración verdadera de creyentes verdaderos en privado versus adoración verdadera de creyentes verdaderos congregados presencialmente en la iglesia en el día del Señor. No estamos contrastando adoración falsa con adoración verdadera. Eso es algo que nos viene pronto a la mente, ¿no? Porque vivimos en un país plagado de tantas personas
que se acercan a Dios a adorarle en teoría de manera pública, pero no está su corazón en ello, no están adorando al Dios verdadero, están adorando a ídolos y todo es un ejercicio meramente externo que no agrada a Dios para nada. Pero ahí no estamos contrastando adoración falsa con adoración verdadera, ni adoración meramente externa con adoración interna. Ese no es nuestro tema. Tampoco estamos contrastando algo bueno con algo malo. Estamos contrastando dos cosas buenas, dos cosas que bíblicamente son buenas, dos cosas que debemos hacer. No estamos diciendo que la adoración privada del creyente es algo malo y la adoración pública es algo bueno. La hipocresía, la falsedad y adorar a Dios en vano es posible tanto en privado como en público. Lo que Dios ve en todos los casos es el corazón. En cualquiera de los dos contextos, el privado o el público, adorar sin el corazón no es adorar. La adoración en la esfera que sea siempre requiere el corazón. Requiere el corazón en tu casa y requiere el corazón congregado en tu iglesia. Es un acto espiritual. No es un ritual ni meros movimientos externos. El profeta Isaías nos advierte del peligro de acercarnos a Dios solo con nuestra boca y honrarle solo con nuestros labios, mientras nuestro corazón está lejos de él. En Isaías capítulo 29, versículo 13. Entonces, es posible adorar a Dios en vano, solo de labios, en tu casa. Y es posible adorar a Dios en vano solo de labios en la iglesia, congregado con los santos. Dios quiere que le adoremos de corazón en privado, en nuestra vida privada, y también quiere que le adoremos de corazón en público, en la iglesia, congregados, en la asamblea, con los santos. Ambos tipos de adoración son agradables a Dios y tenemos mandamientos bíblicos que nos llaman a llevar a cabo ambas cosas. Entonces, con eso claro, con esa introducción, la pregunta que vamos a considerar hoy es: ¿cuál de las dos formas de adoración agrada más a Dios? ¿En cuál de las dos se agrada más? ¿Cuál de las dos prefiere? Y eso nos trae de nuevo a nuestro texto inicial. Vamos a volverlo a leer. Salmo 87, versículo 2. Jehová ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Qué tenemos aquí? Sión es una referencia a Jerusalén. Es una referencia al lugar donde Dios puso su templo en el Antiguo Testamento y es una referencia al lugar de adoración pública. Así es usada en la palabra muchas veces. La referencia de las puertas de Sión es una ilustración, es una alusión a la gente pasando por las puertas camino a adorar a Dios, camino a congregarse, camino a presentarse ante Dios en el templo. Y lo que dice el texto es que Dios ama más, a Dios le agrada más, Dios prefiere la adoración pública de los santos congregados en el templo que su adoración en privado, en sus casas. Ahora, claro que a Dios le agrada nuestra adoración privada y quiere que le adoremos en nuestra vida privada todos los días. Claro que es algo bueno, claro que es algo que debemos hacer, claro que es algo que le agrada, pero le agrada aún más la adoración de los santos congregados en la iglesia. Por lo tanto, tu vida devocional en casa o en familia no es un sustituto para asistir y adorar a Dios congregado con los creyentes de tu iglesia local. Por lo tanto, transmisiones en línea no son un sustituto para estar en la iglesia congregado los domingos. Por lo tanto, debes prestar toda seriedad, acudir con toda entrega cuando adoras a Dios públicamente. Y vamos a ver una lista de puntos que soportan esto. Si no me equivoco, vamos a ver 9 puntos. 9 puntos que soportan este título que le pusimos al estudio. Nuestro primer punto:
es que glorificamos más a Dios cuando reconocemos su gloria juntos. Entre más público sea nuestro reconocimiento de la gloria de Dios, más le estamos glorificando. Y eso cualquiera de nosotros lo puede entender. Es un concepto muy simple. Un reconocimiento o un elogio tiene más peso cuando se hace en público que cuando se hace en privado. Tiene más peso un honor o un reconocimiento si se hace en tele, en cadena nacional, que cuando se hace por una carta privada. Un reconocimiento académico tiene más peso si te lo dan enfrente de toda la escuela que si te lo da un profesor en privado. De hecho, me está viniendo a la mente, esto no estaba en mi apunte, pero me está viniendo a la mente, recientemente celebramos la independencia de México y en el, si no me equivoco, el 16 que se lleva a cabo el desfile, pasaron a todos estos doctores y enfermeros, héroes de la nación, ¿no? Que se han enfrentado al COVID, que han tenido un desempeño ejemplar, que han salvado muchas vidas y los honraron en cadena nacional, enfrente de todos, para honrarlos de una manera mayor. ¿Cómo serían honrados más? Si lo hubieran hecho en una ceremonia privada o como lo hicieron, a la vista de todos, pues como lo hicieron. Y pasa lo mismo cuando alabamos a Dios. Vemos este concepto incluso en Saúl, cuando Saúl tuvo celos de David. Saúl tuvo celos de David porque el país y los ciudadanos alababan más a David que a él. Públicamente alababan más a David que a Saúl. No eran alabanzas ocultas, eran canciones, eran cosas al oído y a la vista de todos. No era que David tuvo admiradores secretos, ¿no? A Saúl no le molestó que algunos en secreto alababan a David. No, le molestaba que públicamente lo elogiaban más a él, alababan más a David que a Saúl. La alabanza pública tiene más peso, trae más gloria. Por eso leemos en el Salmo 96 el llamado del salmista a que todo el mundo alabe a Dios. En los versículos 1 al 3 del Salmo 96 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. No hay nadie más digno de alabanza que nuestro Dios, nadie más digno de alabanza pública, manifiesta que nuestro Dios. Y le glorificamos más cuando reconocemos su gloria de manera pública, de manera conjunta, congregados. Nuestro segundo punto es que Dios se hace más presente en la adoración pública que en la adoración privada. Dios se hace más presente en la adoración pública que en la adoración privada. Sabemos que Dios es omnipresente. Sabemos que Cristo está con todos los creyentes hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios se hace presente de manera especial en la congregación de los santos, en la iglesia reunida para adorarle y buscarle de todo corazón. La presencia de Dios es más poderosa en la congregación de los santos. Vean, en Éxodo capítulo 24, leemos que Dios, después de instruir al pueblo sobre cómo debían adorarle públicamente, les promete en Éxodo capítulo 20, versículo 24. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, en todo lugar donde te mande a adorarme, creyente, vendré a ti y te bendeciré. Dios promete hacerse presente en la adoración pública de su nombre. Y tenemos una promesa en el Nuevo Testamento aún más familiar, la que todos conocemos, la que repetimos tanto, aún más conocida. Mateo capítulo 18 nos dice que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios se hace presente de manera especial con quienes se reúnen en su nombre para adorarle.
promete reunirse con nosotros de manera especial. El Espíritu Santo habita todo creyente verdadero. Y cuando los creyentes nos reunimos, hay más de la presencia especial de Dios en un solo lugar. Vimos la semana pasada con la pregunta de Judas, Leveo, Tadeo, que Dios visita de manera especial a los que le aman, a los que verdaderamente le aman. Leímos en Juan 14 que si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es verdad en cuanto a cada creyente individual, pero también reunidos hay un efecto acumulado, como un tipo de efecto exponencial. Dios prepara un manjar especial para el creyente cuando se congrega a adorarle con los santos, con los demás creyentes. Dios reserva algo especial, un alimento especial, una bendición especial para la congregación de sus hijos que buscan alabarle y adorarle de manera pública. La presencia especial de Dios en la adoración pública nos trae un festín espiritual. En esos términos lo vemos en la Biblia. En esos términos lo expresa Isaías. Describe el lugar donde Dios se hace presente como un lugar de festín y banquete espiritual. En su capítulo 25. Isaías 25, capítulo 25, promete en el versículo 10 que la mano de Jehová reposará en este monte, en el monte Sión, y que Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vino refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En tercer lugar, Dios manifiesta más de sí mismo en la adoración pública que en la adoración privada. Esto lo podemos ver ilustrado en la vida de David. David, sin duda, era un creyente fuerte, un creyente con una relación profunda con su Dios. Si hay un creyente que podríamos decir que tenía una vida de comunión privada con Dios y que alababa a Dios en su vida privada, sería David. Estaríamos todos de acuerdo. Durante sus años huyendo y escondiéndose de Saúl, podríamos decir que fue un creyente modelo en prácticamente todo sentido. No perfecto, pero un creyente fiel, un creyente modelo digno de imitar. Alguien que Dios mismo describe como un hombre según su corazón. Pero eso no exentaba a David de la necesidad, el anhelo y el deseo de congregarse. En ese momento le era imposible. No podía presentarse en Jerusalén, no podía congregarse para adorar a Dios en el templo porque Saúl lo habría matado. Pero David lo deseaba con todo su corazón, deseaba congregarse, deseaba adorar a Dios con la congregación de los santos. Deseaba la manifestación especial que Dios hace de sí mismo en la congregación. En el Salmo 27, David expresa lo que buscaba y lo que obtendría en la casa de Jehová. Vamos al Salmo 27, por favor. Leemos en el versículo 4 del Salmo 27, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Más adelante, en el Salmo 63, David expresa lo que extrañaba de la congregación, de congregarse con los santos, estando en el desierto, estando lejos de la asamblea de los santos. Leemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 63. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. David dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
Dios nos manifiesta más de su gloria, más de sí mismo, más de su hermosura en el santuario, en la iglesia, en la congregación. Ese es el lugar y el momento que Dios ha elegido para mostrarnos esto. La congregación de los santos, la adoración pública. Nuestro cuarto punto es que la iglesia y la congregación de los santos es el lugar que Dios ha designado para equiparnos y alimentarnos por medio de sus siervos. Los medios de gracia, como la lectura de la palabra, la predicación, la oración y la enseñanza, son aún más poderosos y más usados por Dios cuando nos congregamos. Claro que los medios de gracia también nos son de gran provecho en privado, pero lo son aún más congregados en la iglesia. Según Efesios 4, el cuerpo de la iglesia local es el lugar donde Dios ha dispuesto que sean usados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vean, vamos a un ejemplo, el ejemplo de Asaf. Asaf nos da un ejemplo de esto. En el Salmo 73 nos relata que no podía entender el por qué muchos malvados son prosperados, mientras que muchos creyentes sufren en este mundo. Pero dice que Dios le dio entendimiento cuando se congregó en el santuario. Eso lo vemos en el Salmo 73. Este es el cuarto punto. Estamos viendo que la iglesia y la congregación de los santos es el lugar que Dios ha designado para equiparnos y alimentarnos por medio de sus siervos. Los medios de gracia son más poderosos en la congregación. Y vean lo que nos dice Asaf. Tiene una duda espiritual, algo que no entiende. Pero nos dice en el Salmo 73, versículo 16, tenía esta duda, pensé para entenderla. Ha sido duro trabajo ante mis ojos, me costó mucho trabajo entenderlo, hasta que venido al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. Dios nos equipa de manera especial en la iglesia, usa los medios de gracia, usa a sus siervos de manera especial en la iglesia para edificarnos, para equiparnos. El quinto punto, esto nos conecta con el quinto punto. La adoración pública edifica aún más que la privada. Este punto es muy breve, muy fácil de entender. Tu adoración y tus devocionales privados son solo para ti. Pueden ser de gran provecho, sin duda son buenos, sin duda son agradables a Dios, pero son solo para ti. En privado solo ves por ti, pero en la congregación puedes edificarte a ti mismo y también a tus hermanos. Es obvio que el bien espiritual de muchos es mejor que el bien espiritual de uno solo. Por eso debemos desear lo que expresa el salmista en el Salmo 34. El salmista nos invita a engrandecer a Jehová con él. Ensalcemos juntos su nombre. Y vean, una forma fácil de ilustrar el efecto que tiene congregarnos es lo que pasa con carbones encendidos en un asador.
Si tú tienes un asador y ya armaste el fuego, ya tienes todos los carbones ahí en una pirámide, bien prendidos todos, con el calor perfecto, el color perfecto, pero empiezas a agarrar cada uno de esos carbones y los separas uno por uno, los pones en el piso, los separas uno por uno. ¿Qué pasa? Rápido se apagan, rápido pierden su calor, pero si los mantienes juntos, hay un efecto cumulativo, exponencial. Y lo mismo pasa con la edificación en la congregación de los santos. Y eso nos trae a nuestro sexto punto. Nos faltan 3, si no me equivoco. Nuestro sexto punto, congregarnos, la adoración pública nos protege más del enfriamiento y las caídas que la adoración privada. Según Hebreos 10, hemos de considerarnos los unos a los otros para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Hay una protección que viene de congregarnos y relacionarnos en la iglesia con otros creyentes. En el ejemplo que estábamos viendo de David, podemos ver claramente, si lo estudiamos, cómo él estaba profundamente consciente de su necesidad de congregarse, de su necesidad de adorar en la iglesia. Entendía de qué se estaba perdiendo y entendía el peligro al que estaba expuesto al no poder congregarse con los santos. Y no necesitamos el ejemplo de David para el punto. Ya lo leímos en Efesios 4, la advertencia, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Dios ha ordenado la iglesia como el medio de gracia para protegernos de esto. Cualquier creyente que cree que puede apartarse de la iglesia, que cree que su adoración privada es un sustituto de la adoración pública que Dios pide, pudiera estar muy cerca del naufragio, si es que es un creyente verdadero. Si se ha convencido de esto, pudiera estar muy cerca del naufragio. Está en gran peligro y seguramente ya enfriado, si es que es realmente un creyente. En séptimo lugar, muchas de las obras más grandes del Señor son realizadas en la adoración pública. En la iglesia, por medio de la predicación del evangelio, Dios da vida a huesos secos. Así lo describe la Biblia, así lo ilustra. Dios da vida a almas muertas en delitos y pecados. En la adoración pública, pecadores oyen la voz de Dios por medio de sus siervos. Ahora, sabemos que Dios trabaja de muchas formas, en privado, en la misma iglesia, reunidos con los santos. La obra de Dios es interna. Él trabaja con el alma. Él obra en el corazón, aunque estemos públicamente y presencialmente reunidos. La misma regeneración. La salvación es algo que ocurre en el corazón, es algo que no se puede ver de manera visible, es algo que ocurre en la intimidad del alma. Dios no se limita a obrar y trabajar en público, pero el medio que Dios ha ordenado para traer a almas a Cristo es la predicación de la palabra. Y eso ocurre principalmente en la adoración pública, en la asamblea, en la congregación de los santos. El milagro más grande es la salvación de un alma. Dios usa la predicación para llevar eso a cabo. Y el lugar donde Dios ha ordenado que se predique es en la adoración pública en la iglesia. Leemos en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuestro octavo punto es que en tiempos de peligro, en tiempos de juicio y en tiempos de necesidad, la Biblia nos muestra que los santos se han congregado para pedir misericordia de Dios. No los vemos en estas situaciones yéndose cada quien a su casa para cada uno buscar a Dios en privado. Los vemos congregándose. Los vemos congregándose para pedir misericordia de manera colectiva, de manera conjunta. Vamos a ver 2 ejemplos de esto. Uno lo vemos en Joel, capítulo 2. Vamos a leerlo.
Joel capítulo 2, versículo 15. Tocad la trompeta en Sión, pregonad ayuno, convocad a la asamblea, reunid al pueblo, santificad la congregación, agrupad a los ancianos, reunid a los pequeños y los niños de pecho. Salga el novio de su cama nupcial y la novia de su dosel. Los sacerdotes que sirven a Jehová lloren entre el vestíbulo y el altar. Digan: perdona, oh Jehová, a mi pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Sin duda, en la prueba y en toda dificultad, cada creyente clama a Dios en privado, por supuesto, y Dios le escucha. Pero hay momentos para reunirnos a pedir gracia, a pedir misericordia e intervención de Dios de manera especial. Y los ejemplos están en la Biblia una y otra vez. Vamos a ver otro. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, a partir del versículo 1. Segunda de Crónicas 21, aconteció después de esto que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, salieron a la guerra contra Josafat. Y saltando al cuarto versículo, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar a Jehová. Entonces Josafat se puso de pie ante la congregación de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernen todos los reinos y todas las naciones que tienes en tu mano, y fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? Podríamos citar muchos ejemplos más. Pedro fue librado de la cárcel porque la iglesia se reunió y se puso a orar por él, en Hechos 12. El Espíritu Santo fue derramado en Hechos 4, en el día de Pentecostés, después de que la iglesia congregada se puso a orar en adoración pública. Y ahora, por último, en noveno lugar, la adoración pública es el parecido más cercano con el cielo. Según lo que se nos describe en la Biblia del cielo, en el cielo todo es público. La adoración de Dios es pública, la comunión con Dios es pública. Se nos describen grandes asambleas, grandes cuerpos de ángeles y hombres redimidos alabando y cantando a Dios. Pablo describe nuestro futuro hogar en Hebreos capítulo 12 como el monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, donde está la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todos y los espíritus de los justos hechos perfectos. Lo que más se acerca y más se parece a eso es la congregación pública de los santos en las iglesias locales. Por lo tanto, dado que el cielo es nuestro futuro, dado que estamos siendo preparados para ser ciudadanos del cielo, en las palabras de Pablo, en el versículo 28 de Hebreos 12, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y ofrezcamos a Dios adoración aceptable, con reverencia y temor. Otras versiones dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora, podríamos seguir con esto. No lo vamos a hacer, nos fuimos rápido. Vamos a dar el cierre de todo este argumento. Podríamos seguir con esto. Hay más argumentos, pero creo que hemos visto suficiente. Nada de lo que vimos hoy tiene el propósito de negar, ni menospreciar, ni disuadir la adoración privada que todos somos llamados a llevar a cabo en nuestras vidas privadas y familiares. Si alguien se lleva ese mensaje esta noche, se desvió por completo. Ese no era el mensaje. Leemos en el Salmo 113, versículo 3. Desde el nacimiento del sol, desde que salga el sol hasta que se ponga,
Sea alabado el nombre de Jehová. Salmo 113, versículo 3. Pablo nos dice en Romanos 2, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todas nuestras vidas deben ser un acto de adoración a Dios. Eso no lo estamos negando ni minimizando, pero tampoco debemos menospreciar o minimizar la importancia y el agrado que Dios tiene en la adoración pública. El propósito de este estudio es ayudarnos a entender y valorar la adoración pública en la iglesia y la asamblea de los santos, a valorar esas cosas como debemos. El propósito es avivar nuestro deseo de estar en la congregación los domingos alabando a Dios. Es el momento más importante de la semana. Eclesiastés lo llama una cita con Dios. Es una audiencia con el Dios del universo y una oportunidad para alabarle públicamente, para adorarle al máximo de nuestra capacidad, con todo nuestro ser. Pero en vez de eso, hay quienes se dicen creyentes y faltan por cualquier cosa. Hay quienes se dicen creyentes y tienen temor de riesgos terrenales. Y en su estimación no vale la pena arriesgarse por una oportunidad de una audiencia con el Rey del Universo. Hay quienes llegan a dormirse. Hay quienes llegan sin desayunar. Hay quienes todo el tiempo están pensando en otra cosa. Esos son pecados, hermanos. Debemos de examinarnos. Cualquiera que puede decir que el domingo y el tiempo que pasa congregado con los santos no es el mejor día y el mejor momento de la semana, anda desviado en algún sentido, en alguna medida. Ese es el autoexamen que tenemos que hacernos. ¿Qué tanto vivimos la gloria de la que habla el salmista? Los pasajes que hemos leído, los profundos anhelos que expresa el salmista, ¿son los nuestros? ¿Qué tanto nos reflejan a nosotros? Voy a volver a leer algunos. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Eso resuena en nuestra alma? ¿O no tenemos idea de qué está hablando el salmista? Nunca hemos vivido eso, no tenemos ni idea de lo que está hablando. Podemos repetir estos versículos al Señor sinceramente. A la luz de todo lo que hemos visto, resuena en nuestra alma que Jehová ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Si tú con frecuencia no llegas los domingos, si tú llegas pero te estás durmiendo en el servicio, o estás aburrido, o no cantas, o cantas a medias, o tienes prisa de irte, o llegas tarde, el problema está contigo. Muy seguramente tú eres el problema. Muy seguramente no has entendido ni vivido lo que estamos viendo el día de hoy. Y tal vez alguna persona sincera, alguien se examina sinceramente y dice, hermano, es verdad, yo no lo he vivido. Hermano, es verdad, yo no me identifico con lo que expresa el salmista. Yo no tengo esos profundos anhelos de presentarme ante Dios. Yo no tengo ese gozo. No veo esa gloria, ese disfrute en el día del Señor, en congregarme. ¿Qué hago? Pues en primer lugar, debes llevaros al Señor. Debes confesárselo. Debes pedirle arrepentimiento. Debes pedirle que te dé ese gozo, ese deseo profundo de presentarte ante Él.
ese anhelo de acudir a una cita con Él. Y en segundo lugar, debes luchar por ese gozo. Todo creyente verdadero tendrá que luchar por este gozo en alguna medida. Tendremos que cultivarlo. Y una parte de eso, un paso preliminar para llegar realmente preparado a adorar al Señor de manera pública en la Asamblea de los Santos, es precisamente con una vida devocional privada. Las devociones privadas muchas veces son como gasolina, son como el combustible para las devociones y la adoración pública. Debes tomar las medidas que tengas que tomar para llegar el domingo descansado, para llegar el domingo orado, para llegar el domingo leído ¿qué? La palabra, para llegar comido. Tienes que prepararte, tienes que disciplinarte, tienes que luchar por este gozo para presentarte a la cita que tienes con Dios cada domingo. Tienes que asignarle el tiempo y el cuidado que merece una cita con el Dios del universo. Este ejemplo lo hemos dado antes. Cualquier persona que va a una cita de trabajo se prepara para esa cita. Estudia la empresa, ¿no? Los datos de la empresa. No quiere llegar en blanco a la entrevista. Incluso trata de buscar quién es la persona que me va a entrevistar. Se baña, desayuna, llega a tiempo. Pero hay veces que vemos personas que no toman esos pasos para acudir a una cita con el Rey del universo. Tienes que luchar por ese gozo. Tienes que cultivar el hambre y anhelo que expresa el salmista. Tienes que disciplinarte y seguir esforzándote. Vean, y esto es clave, seguir esforzándote aun cuando tengas temporadas en las que no sientes lo que esperas sentir cuando acudes a la iglesia. Cuando no sientes lo que quisieras sentir al acudir y presentarte ante Dios. Entonces, que Dios nos ayude a autoexaminarnos, que aplique todo esto a nuestros corazones, a nuestras vidas. Vamos a acudir a Él para cerrar. Padre, te damos gracias por la riqueza, la profundidad de tu palabra, porque encontramos todas las respuestas, toda la instrucción que necesitamos. Te rogamos, Señor, por nuestra iglesia, nuestras iglesias hermanas, que realmente podamos acudir, que cada creyente verdadero pueda acudir, Señor, a anhelar ese día, que sea el mejor día de la semana para nosotros, que podamos glorificarte, adorarte en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a prepararnos cada domingo para este momento. Y ayuda, Señor, te pedimos a cualquier persona que no te conozca a ver algo de lo que no conoce, lo que no ha vivido, algo de lo que es gozarse en Cristo, gozarnos en ti, ser llenos, plenos, satisfechos en ti. Tú eres el único que puede llenar nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a combatir la flojera, la desidia, la falta de disciplina, a dejar de ver tu día, a dejar de ver tus mandamientos con respecto a ese día como cosas triviales, cosas que no importan. Ayúdanos, Señor, a poner toda la seriedad y a luchar por este gozo y a ser plenos y satisfechos en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.